de la clase del día de hoy. Entonces espero que todos juntos podamos también seguir cantando con la siguiente alabanza. Bien. Uy, perdón. Gracias. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo servidor, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, en su amor le hizo descender a servir al pecado. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Por en mí la misma mente que un buen Cristo hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Por mi transgresión, que en silencio padeció. Sangre derramó por su muerte.
Adiós. Sí, entonces nosotros también, como aquellos hicieron. Buenas noches con todos. Muy buenas noches, hermana Adriana. ¿Qué tal? Bien, bienvenidos también los que ya están. César, y espero que esta semana hayamos recargado energía, sobre todo hayamos preparado nuestro corazón, ¿sí? Para poder recibir hoy la enseñanza. ¿Quién más quiere saber qué tema vamos a ver hoy día? ¿Sí? ¿Todos? Todos ¿Amén? queremos comer. Wow, La Biblia es un pacto de Dios. Oh, Número wow, querida Eva, así es. La Biblia es el libro del pacto, la parte 2. Entonces también vamos a prepararnos mediante la oración. Siempre hay que pedir la guía de nuestro Padre para que siempre Él sea quien use los instrumentos, ¿sí? Para compartir la palabra. En esta ocasión, para la oración como representante, ¿sí? Va a orar evangelista Keren. Amén. Muy bien, nos disponemos todos para orar a Dios. Amén. Santo Padre Dios, Creador del cielo y la tierra, te damos muchas gracias, Señor, por darnos una nueva oportunidad, Señor, para así poder aprender tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te fallamos, Señor, con nuestras acciones, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y valientes, Señor, y poder aprender tu palabra y guardar tu palabra en nuestros corazones. Señor, te pido, Padre mío, que en el transcurso de esta clase, Señor, que nadie, Señor, nos separe, Señor, y que podamos tener una concentración, Señor, y podamos guardar tu palabra, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a ser fuertes y valientes y culminar los 8 meses de estudio, Señor, a pesar de las pruebas y dificultades. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y valientes, Padre mío. Con tu ayuda, Padre mío, todo es posible. Por eso, Señor, te pedimos, Padre mío, que nos dé, Señor, ese entendimiento, esa sabiduría, y que pongas esa sabiduría en nuestros corazones, para así, Señor, ser preciosos instrumentos en el futuro. Gracias, Señor, por traernos con un solo propósito aquí, Señor, con todos mis hermanos, para aprender de tu palabra preciosa. Padre, también te pido, Padre mío, que renueva las fuerzas de cada uno de ellos. Bendícelos, Señor, para que ellos puedan, Señor, Señor, retener tu palabra preciosa en sus corazones, Señor, con esa sabiduría tuya hermosa que impartirá, Señor, instructor aire. Gracias, Padre mío, por todo lo que has hecho y has dado, Señor, por esta nueva oportunidad. Todas estas cosas te las pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús, quien vive y reina por todos los siglos y nos da la vida. Amén. Amén. Muchas gracias, evangelista Keren, por esa preciosa oración. Amén. Espero todos hayamos también unido nuestro corazón en oración. Amén. Entonces, hoy, ¿sí? El tema que veremos es la parte 2 de la Biblia como aquel libro del pacto. Pero también para poder recordar, ¿sí? Lo que vimos anteriormente, vamos a tener un pequeño tiempo de repaso con la evangelista Mayra. Por favor, vamos a recibirla con fuertes aplausos. Amén, amén. ¿Qué tal todos están listos para el repaso? ¿Están listos para la clase? Amén. Amén. Bien. Bien, entonces, bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos ustedes, queridos estudiantes. De verdad nos da mucha alegría poder verlos pues, aquí reunidos para seguir creciendo en nuestra formación espiritual. Antes de comenzar la clase, entonces, como indicó nuestra evangelista Lisette, vamos a hacer un breve repaso de las clases de la semana pasada para que todos tengamos la información fresca en nuestras mentes, ¿sí? Y para que podamos aprovechar al máximo esta nueva clase juntos. Entonces, vamos a ver brevemente. Yo creo que esto ya lo van a recordar, ya han visto, pero vamos a ver un poquito más detallado, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso sobre algo muy importante. La diferencia entre tener una fe. ¿Cuál es el primer tipo de fe? La fe fundamental. Y una fe, la segunda parte. La fe sin fundamento. Muy bien, ya lo querían decir, ya lo escuchaba. Entonces, nosotros, ¿qué tipo de fe debemos de tener? La fe fundamental. Amén. Muchas personas, ¿no? Dicen, yo creo en Dios, pero si nosotros le preguntamos, ¿quién es Dios? ¿Y cuál es su voluntad? Muchas veces ellos no saben qué responder, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, no? Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿eso es realmente fe o solo estamos repitiendo algo que nosotros escuchamos? La Biblia nos enseña que la fe tiene un proceso, ¿verdad? La fe tiene un proceso. Vamos a cuidar nuestros micrófonos, por favor. La fe tiene un proceso.
Primero, ¿cuál es? Escuchar, ¿verdad? Escuchar. Segundo, confirmar los hechos. Y tercero, amén, amén, amén. Sí, la fe es por oír, pero no basta solamente con oír y ya, ¿no? Nosotros también tenemos que ir a la Biblia, escudriñar las escrituras y confirmar los hechos. Si no hacemos así, de esta manera, nuestra fe se vuelve una fe ciega, sin fundamento, ¿no? Uno dice, no, sí, yo creo en Dios, ya, pero ¿por qué crees? No, yo no necesito explicar por qué yo creo, porque lo amo y ya está. Pero realmente ¿es porque aman así ciegamente o es porque no quieren tomarse la molestia de conocer su palabra? Ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a autoanalizarnos. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginar algo, ¿no? Pensemos que estamos en la época de la ley de Moisés. Escuchamos a los maestros de la ley, a las sinagogas, vamos ahí siempre nosotros bien fieles, y ellos nos dicen, ¿no? Tengan cuidado. Hay un hombre que dice ser el Hijo de Dios. Y luego aparece Jesús y dice, yo soy el Hijo de Dios. ¿A quién creeríamos en esa situación? Con sinceridad. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Así, ¿verdad? Sí, así van a ser. Si es que ustedes van así a las sinagogas y los maestros de la ley le dicen, cuidado que hay un loco ahí que está paseando, se dice que es el Hijo de Dios. Y ustedes, ay, qué miedo. Y luego viene alguien y dice, yo soy el Hijo de Dios. Ustedes, sí te creo, así a la primera. Lo crucificamos de la sinagoga. Probablemente yo pienso que al menos a mí se me haría difícil de creer así, ¿no? Porque estamos influenciados. Y eso fue exactamente lo que pasó. El pueblo escuchó más la voz de los hombres que la voz de Dios mismo. Por eso, si no confirmamos la palabra por nosotros mismos, podemos cometer el mismo error. Entonces, ¿qué significa realmente creer en Dios? No es solo decir yo creo. Tiene tres aspectos. El primero ya se los puse ahí ya de creer en la palabra. Creer en la palabra. Lo que está escrito en la Biblia, no en la Biblia ni en las ideas humanas. Elomina tiene un micrófono bien fuerte. Entonces, sí, exactamente eso, ¿verdad? Es creer en lo que está en la Biblia, no en las opiniones, las ideas humanas, y mire, yo lo interpreto de esta manera, no, enteramente lo que está en la Biblia. Segundo, ¿qué es lo segundo? ¿Quién se acuerda? Creer en lo que se cumplirá. Creer en lo que se cumplirá y en lo que se ha cumplido. Amén, amén. Creer en lo que se cumplirá y en lo que se ha cumplido. No, vamos a ver primero lo que se ha cumplido. ¿Qué es lo que ya se cumplió? La parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? La primera venida de Cristo. La primera venida. La primera venida de Cristo. Amén, amén, exactamente. Y reconocer que eso ya ocurrió. Aún así, hoy en día hay personas que siguen esperando esa primera venida. Ustedes sabían eso, ¿verdad? A pesar de que la historia ya fue dividida en dos, antes de Cristo, después de Cristo, aún así, a pesar de toda esta evidencia, ellos se niegan a aceptarlo. Y tercero, bueno, pues es la parte que ya hemos visto de lo que se cumplirá más adelante, es creer en las promesas que aún no han sucedido, pero están escritas ahí en la Biblia, ¿no? Como en Mateo 24 o Apocalipsis, que es un libro que está lleno de estas promesas de Dios para el futuro, estas profecías, ¿no? Entonces, creer en Dios es creer en su palabra y en lo que ya se cumplió y en lo que se cumplirá, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Amén. Y ahora, pues, para poder tener una fe fundamentada, también necesitamos entender la Biblia, y la Biblia tiene tres conceptos básicos. ¿Cuál era el primero? ¿Quién recuerda? Sujeto. Del pacto. Es un libro del pacto. A ver, muy bien. Ya estoy adelantando a la tercera clase. Tiempo y resultado. Uy, a ver. Primero, como nos dijeron, pues yo escuché a alguien que me dijo la respuesta exacta, ¿no? Es un libro del pacto primero. Es un libro del pacto, pero es el pacto entre quién, entre Dios y quién. Pueblo escogido. Pueblo escogido. Entonces, la Biblia es un libro del pacto entre Dios y el pueblo escogido, ¿verdad? ¿Y cuál es el segundo punto, el segundo concepto básico? La Biblia es la historia del pueblo. Amén, amén. ¿La están viendo en su cuaderno o en su corazón? La verdad, yo no juzgo si están viendo en su cuaderno porque a veces es difícil recordarlo muy bien, ¿no? La Biblia es la historia del pueblo escogido, ¿no? A lo largo de la Biblia nosotros vemos cómo Dios hace pactos y muchas veces pues lamentablemente ese pacto es quebrantado, ¿no? Y la historia pues cuenta, es la historia de todo el mundo, de toda la humanidad, así de qué pasó ¿Qué pasó? ¿Verdad? El pueblo escogido. Solamente el pueblo escogido. Perfecto, excelente. Es muy importante que nosotros recordemos este aspecto, ¿no? Algunas veces
vienen personas así a mí, ¿no? Me dicen, yo quiero la Biblia, ¿no? Me han dicho que en la Biblia están todas las respuestas, entonces yo quiero saber cómo se dio esto, y me preguntan cosas de matemáticas, de astronomía, de los dinosaurios, y yo digo, pero es que eso está en la Biblia, ¿no? Está bien, la Biblia tiene todas las respuestas, pero no quiere, es un libro así, ¿no? Es más o menos así, no sé, hay algunas más casitas que otras, pero que tenga todas las respuestas no significa que es un libro de ciencias y de biología, no, habla de algo en concreto. ¿Y de qué habla? Pues la historia del pueblo escogido. ¿Y cuál es el tercer concepto básico de la Biblia? La Biblia tiene una causa de riesgo, un propósito también. Amén, amén. La Biblia tiene una causa de registro, creo que escuché una causa de riesgo, una causa de registro y un propósito, ¿verdad? Amén. ¿Y por qué? Entonces, ¿cuál es esa causa? ¿Cuál es la causa y el propósito por el que fue escrita la Biblia? Vamos a ver aquí el texto y ustedes me van a decir solo la palabra que falta para no hablar todos a la vez. La razón por la que fue escrita la Biblia es para librarnos de la Muerte. la muerte, que es la paga del pecado. Vamos a ver, la razón por la que la Biblia fue escrita es para poder librarnos a nosotros de la muerte, que es la paga del pecado. ¿Por qué? Porque con el pecado entró la muerte, ¿verdad? ¿Por medio de quién? ¿Ustedes recuerdan? Amén. Y por ese motivo, pues Dios dijo, voy a hacer un pacto con ustedes para poder darles la salvación y la vida eterna. Y eso es lo que hizo, ¿verdad? Hizo un pacto, y eso es de lo que trata la Biblia. Es un libro del pacto que hace Dios para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna, teniendo el pueblo escogido. Pero ¿qué pasa con esa promesa que hace Él? ¿No? Él la cumple, pero ¿qué pasa del pueblo de Israel que hace? ¿También cumple su parte? No. Y también, así es. ¿Y siempre se llamó el pueblo de Israel o puede tener otros nombres? ¿Quién recuerda cuáles son esos cuatro? Israel, Judá, Jesús. Y Sion, ¿verdad? Entonces, Israel, Judá, Jerusalén y Sion. Perfecto. Yo creo que mi parte aquí ya está, ya lo tienen súper claro. ¿Alguien le queda alguna duda de esto? ¿O están listos ya para la clase del instructor? ¿Estamos todos listos? Perfecto. Amén. Pues la bienvenida al instructor Aiden para que pueda empezar la clase. Hola, buenas noches. ¿Me escucha bien? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Ya todos escucharon bien? Clase de Evangelista Mayra, clase de paso. Amén. A ver. Muy bien, mucho gusto a todos otra vez. Ya hoy damos la gracia a Dios, como que ha guiado nuestros pasos, y también agradecemos a todos ustedes por estar aquí, siguiendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, hoy continuaremos con la clase, siguiendo lo que vimos la vez pasada, sobre qué aprendimos en la última clase. La Biblia es el libro del pacto del Antiguo y Nuevo Testamento, entre Dios y el pueblo judío. La composición de la promesa del pacto. A ver, ya hemos aprendido como la Biblia es el libro del pacto. Primero, ¿sí? Aprendimos sobre el Antiguo Testamento. La Biblia es un libro del pacto. En este libro del pacto no está escrito como acuerdo entre Dios y cualquier persona, sino un pacto entre Dios y su pueblo escogido. Entonces, les mencioné que este pacto tiene 4 elementos. ¿Recuerdan? ¿Cuáles serán? Sujeto, contenido, tiempo y resultado. A ver, muy bien.
Ya, entonces en el Antiguo Testamento también aparecen estos elementos del pacto: sujeto, contenido, tiempo y resultado. Ya, ¿entre quién es este pacto? Dios y su pueblo escogido. Pueblo escogido. Pueblo escogido. Amén. Dios y pueblo escogido. Y entonces, ¿cuál era el contenido del pacto? Guardar la ley y creer cuando se ley Amén. Amén. ¿Ya está participando todos realmente? ¿O solo escuchan? Amén. Amén. Ya, guardar la ley y creer cuando se envíe al Mesías. Amén. Amén. Ya. Lo primero era que Dios dio su palabra y consistía en guardar esas palabras. Esta ley era el conjunto de mandamientos que Dios dio a este pueblo dentro del pacto, y el más importante era los 10 mandamientos. Sin embargo, hay quienes piensan que solo existen los 10 mandamientos, pero no es así. Los 10 mandamientos son los más representativos, pero además de ellos había alrededor de 600 leyes que debían guardarse. Dios hizo el pacto dándoles como estas leyes y mandándoles que las cumplieran. Pero finalmente, en el tiempo del rey Salomón, al servir a Dios extranjeros y a ídolos, este pacto fue quebrantado. Aún así, Dios prometió que enviaría un Salvador y protector entre ellos, y les pidió que lo recibieran. Entonces, ¿quién vino en la posición de este Salvador? Jesús. Cristo. Exacto, Jesucristo. Por eso Jesús vino, amén. Por eso Jesús vino en medio de este pueblo del pacto. ¿Para qué vino? Salvarnos. Para perdonar los pecados. Exacto. Ya, muy bien, suficiente. Muy bien, todo. Ya, vino para salvarlos y para proteger a sus pueblos del pecado y darles salvación. ¿Y cuándo vino? ¿Cuándo vino? En la primera venida. Sí, la primera venida. Antes de que llegara este momento, no se podía saber si habían cumplido o no el pacto. Pero cuando ese tiempo llega, se puede ver claramente si lo cumplieron o no. Sí, Dios cumplió, pero el pueblo no. A ver, ya. El resumen, el contenido del Antiguo Testamento es que el pueblo de Israel que hizo un pacto con Dios debía guardar la palabra de Dios y recibir a Jesús, quien vendría para salvarlos. Ya, entonces vamos a ver Juan 5:39. Número 2, Marisa Chávez, por favor. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, gracias. Ya, ¿quién dice esta palabra? ¿Quién dice? Jesucristo. Es correcto, Jesucristo. Ya, en las palabras de Jesús, aparece la expresión vosotros. En Juan capítulo 5, Jesús está hablando y usa la expresión vosotros para dirigirse a alguien. Entonces, ¿a quién se le refiere ese vosotros? ¿Nosotros? Al pueblo escogido. Muy bien. Muy bien. A los que hemos creído en Jesucristo. Sí. Ya, un momento. ¿Cuándo? Porque, como le pregunto a Elsie, cuando leemos la Biblia debemos identificar bien a quién van dirigidas las palabras. El hecho de que Jesús diga vosotros está mostrando la situación de que él ya había venido a este
este mundo en este tiempo. En este momento, a quienes Jesús llamó vosotros fue al pueblo de Israel que había hecho pacto con Dios. Dios prometió enviar un Salvador al pueblo de Israel y según la promesa, ¿quién vino? Jesús vino, ¿sí? Ahora, estas son palabras que Jesús dirige al pueblo de Israel que debía recibir la salvación conforme a la promesa. Él dice que ustedes piensan que en las escrituras tienen la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que este pueblo de Israel llamado vosotros desea obtener? ¿Quieren obtener la salvación? La salvación. Exacto, sí. Quieren obtener la bendición de la vida eterna y por eso leen las escrituras, leen la Biblia. Es decir, el pueblo de Israel lee las escrituras porque quería recibir la bendición de la salvación y participar en la vida y escapar de la muerte. Pero esas escrituras daban testimonio de mí, es decir, de Jesús. ¿Lo entienden? Amén. 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 Muy bien. Por eso, ellos leían diligentemente el Antiguo Testamento, pero en realidad estaban leyendo textos que hablaban de Jesús. Entonces, ¿a quién da testimonio del Antiguo Testamento? Al pueblo de Israel. A Jesús. Escuchó entrecortado, evangelista. Otra vez voy a preguntar, ¿a quién da testimonio el Antiguo Testamento? Jesucristo. Jesús, pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. La primera venida de Jesús. La primera venida de Jesús. Exacto, ya. Da testimonio de Jesús. Exacto, no es Israel. Ahora, Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento explicar sobre Jesús. Por eso, este testimonio da testimonio de Jesús, ¿sí? Entonces, si uno ha leído el Antiguo Testamento, ¿a quién debe creer? A Dios. Jesús. A Jesús. Debe creer en Jesús, porque el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. Por eso, cuando leen este Antiguo Testamento, deben creer en Jesús. Entonces, voy a preguntar, entonces, aunque conocían todo el contenido del Antiguo Testamento, no recibieron a Jesús en su primera venida. Entonces, ¿eso es haber guardado la palabra de la Biblia? No. No guardaron la palabra. Exacto. Muy bien, otra pregunta. Aunque no conocían bien los contenidos del Antiguo Testamento, es decir, la historia o las enseñanzas morales, comprendieron y creyeron que Jesús apareció como el Salvador conforme a la Escritura. Entonces, ¿esto es haber guardado la palabra de la Biblia? Tampoco. No, ¿verdad? No, tampoco. Esta parte sí es haberla guardado. ¿Por qué? Este Antiguo Testamento explicar sobre Jesús. Sí, eso sí, guardar, sí, encontrar, sí, aceptar a Jesús como Mesías, ya, está bien, ya, guardar esta palabra. Porque como se ha dicho, todo lo que fue escrito tenía como propósito recibir a Jesús como el Mesías. Sí, por eso algunas personas sí aceptar a Jesús, ya, comprender, ya, aceptar, recibir, como guardar esta palabra. ¿Se entienden? Amén. Amén. Ya. Por eso, como el Antiguo Testamento como daba testimonio de Jesús, debieron haberlo recibido. Pero en conclusión, en Israel físico que había hecho pacto con Dios. ¿Cumplió el pacto? No lo cumplió. Lo vimos la vez pasada. En Juan capítulo 1 dice que Jesús vino a su tierra, pero los suyos no lo recibieron. El pueblo que había hecho pacto con Dios no recibió a Jesús que vino conforme a la promesa.
Ya, vamos a ver Mateo 27, 24 al 25, grupo 1. Señor Aldo, ¿podrías leer, por favor? Señor Aldo, internet. ¿Está bien, señor? Adelante. Ahora que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Palabra de Dios. Amén. Amén. Ya. Esto trata sobre que Jesús vino al pueblo de Israel y hasta los 30 años creció simplemente como hijo bajo sus padres llamados José y María. Y a los 30 años, y por la guía y elección de Dios, comenzó su obra como Salvador. Es decir, desde los 30 años comenzó la obra de salvación, pero al principio la gente a su alrededor no le prestaba mucha atención. Por ejemplo, sería así. Ya, si alguien de repente dice: yo soy el Hijo de Dios y he venido a salvar a este pueblo de sus pecados, la gente lo escucharía y pensaría: pobrecito, y seguiría su canto. Dirían: está un poco loco. Bueno, bastante loco para ser joven. Y se irían. Así que al principio lo ignoraban un poco, pero con el tiempo comenzaron a aumentar las personas que seguían y creían en Jesús. A medida que ese número crecía, los judíos empezaron a sentir que la religión que tenían, el judaísmo, se estaba debilitando poco a poco por causa de Jesús y de quienes creían en él. Y entonces los judíos de este tiempo lo condenaron diciendo que no era simplemente un loco, sino un hereje que blasfemaba contra Dios. Así, a Jesús, que fue enviado por Dios como Salvador, su propio pueblo, que debía recibir la salvación, lo condenó como hereje. Por eso, incluso atacaron su origen y diciendo que aunque nació en Belén, creyó en Nazaret, y lo llamaban hereje proveniente de Nazaret. Nazaret era un lugar donde vivían personas pobres y pobres en condiciones difíciles. Y Jesús creció así. Entonces, despreciaban sus orígenes diciendo: ¿cómo puede venir el Hijo de Dios de un lugar tan pobre como Nazaret? Y lo criticaba fuertemente como hereje. Así, con el tiempo, Jesús fue siendo percibido como una persona equivocada en la sociedad. Y los judíos ya no solo lo insultaban, sino que decidieron como eliminarlo, pensando que si seguían así, todo el pueblo se iría tras él, por lo que conspiraron para matarlo. Entonces, sobornaron con dinero a uno de sus discípulos, Judas, que era de la legión de Iscariote, y a través de él capturaron a Jesús. ¿Ya hasta aquí entienden la historia de Jesús? ¿Ya? Bueno, así, Jesús fue arrestado y comenzó a sufrir. Micrófono. Ya. Y al ser capturado tuvo que enfrentar en un juicio. Entonces, cuando hay un juicio, ¿qué es lo que se revela? Se revela el pecado de la persona, ¿verdad? Amén. ¿Ya? Amén. Amén. Pero el pecado de Jesús era que decía ser el rey de los judíos. Y por decir que era el Hijo de Dios. Y consideraban eso como un delito. Entonces, desde su perspectiva, eso podía considerarse un pecado. Por ejemplo, si alguien me dice que como instructor hay de tan feo, y yo me siento herido por eso, ¿en qué se convierte eso? Se convierte en una open, como
ofensa. Si realmente sí, ofensa, ¿sí? Si realmente soy feo y alguien lo dice, pero lo tomo como una broma y me río, y aunque sea la misma frase, puede cambiar según quien la escuche. ¿Sí entienden? Amén. 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 Por eso, de la misma manera, lo que Jesús dio, que era el rey de los judíos, algunos podían pasarlo por alto, pero el pueblo de Israel decía que eso les como ofendía, y porque sentían que manchaba el nombre de su Dios. Por eso, pedía que lo condenaran como un pecador. Pero incluso si eso se consideraba pecado, no era un delito digno de muerte. Por eso pidieron al gobernador que juzgaba a Jesús que lo condenara a muerte. ¿Cómo puede que no conozca esta situación? Se la explicaré brevemente. En el tiempo de la primera venida de Jesús, Israel era una colonia del Imperio Romano. Aunque era una colonia, Roma permitía que se mantuviera la cultura y las costumbres del país. Incluso mantenía al rey y le permitía gobernar. Pero Roma enviaba un gobernador y se necesitaba su autorización. Por lo tanto, para juzgar a Jesús tenía que obtener el permiso del gobernador romano. Así que capturaron a Jesús y llevaron ante el gobernador. Y le pidieron que lo condenara a muerte. Pero el gobernador, siendo sincero, estaba en una posición objetiva. No era israelita y tampoco tenía un gran rechazo hacia Jesús. Por eso, desde su punto de vista, aunque los israelitas pedían la muerte de Jesús, él no veía motivo para matarlo. Incluso si tenía algún delito, no era digno de muerte. Para el gobernador, Jesús no merecía morir. Pero la insistencia del pueblo lo ponían en un dilema. Si no hacía lo que ellos querían, parecía que el pueblo podría provocar una rebelión, ¿sí? Y si ocurriera una rebelión, él como responsable tendría que rendir cuentas antes de como emperador romano. Pero si lo mataba, estaría condenado a un como inocente. Entonces el gobernador ideó un plan. En América Latina existe algo llamada amnistía de Navidad, donde se liberan prisioneros de forma especial. En aquel tiempo, Israel también tenía una costumbre similar. En las fiestas liberaban a una prisionero. ¿Sí? Y justo en ese momento, así que el gobernador hizo una propuesta. Había entre los israelitas un criminal muy peligroso, un asesino. Su nombre era Barrabás. Como Barrabás estaba en la cárcel, el gobernador dijo que se acercaba la fiesta y que liberaría a un prisionero o eligiendo entre Barrabás y Jesús. Yo que esto, porque pienso que aunque quisieran matar a Jesús, no querían que liberara a Barrabás. ¿Sí? Porque este hombre realmente había matado a alguien. Era una persona muy peligrosa. Así que pienso que si ofrecía liberarlo, la gente diría, no libres a Barrabás, mejor salva a Jesús. Entonces el gobernador preguntó, ¿a quién quiere que libere a Barrabás o Jesús? Pero, contrario a lo esperado, el pueblo pidió que liberaran a Barrabás. ¿Hasta aquí entiendes? Amén.
Amén. Exigieron que mataran a Jesús, liberaran a Barrabás. Entonces el gobernador pensó que habría problemas si no hacía lo que pedían y mandó a un como sirviente a traer agua en un recipiente. ¿Sí? Luego se lavó las manos delante de la multitud reunida. No lo hizo porque sus manos estuvieran como sucias, sino como un acto simbólico. Lo que estaba mostrando era esto. Y mientras él como lavaba las manos dijo, aunque este hombre será ejecutado, no soy yo quien lo mata, soy inocente de su muerte. Este gobernador es el que conocemos como Pilato, ¿sí? Poncio Pilato. Esta es la escena en la que el gobernador romano no quería matar a Jesús, pero como el pueblo insistía tanto, Pilato se lavó las manos diciendo que no era responsable de su muerte. Ya, esta semana, el viernes, esta semana aprenderemos sobre Jesús y el domingo veremos una película juntos por Zoom. Ese no es obligatorio, pero si es posible, por favor, participar el domingo para miremos ya. Quizás algunos ya, como la han visto, era una película sobre Jesús llamada La Pasión de Cristo. Pasión de Cristo. Incluso los que ya la vieron. Después de escuchar el contenido de hoy y la clase del viernes, dedicada completamente a Jesús, sentirán la película de una manera diferente. La veremos juntos como conectados por Zoom, y así que sería bueno que preparan algo como comida y para disfrutar juntos. Y bueno, algunos piensan que como Pilato ejecutó la como sentencia, entonces él fue quien mató a Jesús, pero según la Biblia, ¿quién realmente lo mató? El pueblo. La gente que lo seguía. El pueblo. Fue el pueblo de Israel. Ya, este es el contexto del Mateo capítulo 27 que vimos. Y ya, leamos juntos versículo 25, solo 25, leamos nuevamente al versículo 25 a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y su A ver, ya. Respecto al precio de la sangre de Jesús, ¿quién dice que asumirá esa responsabilidad? El pueblo. Los hijos. Israel. Sí, pueblo Israel. Sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Exacto. Sino también sus descendientes lo asumirán. No solo dice nosotros, sino nosotros y nuestro hijo pagaremos ese precio. ¿Quién escucha esta palabra? ¿Quién escuchó estas palabras? ¿Solo Jesús? ¿Solo Pilato? Pueblo de Israel. Ya, no solo pueblo de Israel, también Dios. Dios también escuchó sus palabras, ¿sí? Dios, quien envió a Jesús para salvar a este pueblo, escuchó esto. Y así sucedió tal como dijeron. Dios había mostrado muchas gracias y protección a este pueblo, ¿no? Pero ellos lo traicionaron y repetidamente. Y aunque Dios les dio muchas oportunidades, aún así, Dios envió a su Hijo Jesús para darles una salvación completa. Pero al matarlo, ¿quién dijo que asumiría ese precio de sangre? Ellos mismos dijeron que lo asumirían, ¿sí? Y finalmente mataron a Jesús. Después de matar a Jesús, ¿qué ocurrió?
Roma, que dominaba Israel, envió un general contra ese pueblo. Envió al general para destruir a la nación. Destruyeron el templo de Jerusalén, que era su símbolo, como derribaron los muros y humillaron al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya no pudo vivir más en esa tierra. Por eso, debido a Roma, este pueblo se dispersó por todo el mundo para sobrevivir. A esto, en la historia mundial, se le llama diáspora. Ya, este diáspora, saber esto no determina si uno va al cielo o al infierno, así que solo como considerarlo como un dato. La diáspora significa que ese pueblo fue dispersado por todo el mundo. Como Dios se apartó de este pueblo tras la muerte de Dios. Las fuerzas que querían destruirlos como aprovecharon que ya no estaba protegido. Y así, el pueblo como disperso por el mundo para evitarlo. De esta manera los judíos como perdieron su tierra. Era una tierra dada por Dios, pero la perdieron. Entonces, ¿quién ocupó esa tierra? Personas de los como alrededores y como musulmanes o como árabes y entraron y vivieron allí. Mientras los judíos vivían como dispersos como por el mundo. ¿Qué eso ocurrió? Bajo la ideología nazi, sufrieron una gran tragedia y conocida como el Holocausto. ¿Por qué ocurrió esto también? Castigo de Dios. Por lo mismo que ellos automáticamente se maldijeron esa paz. Fue lo mismo dijo. Dijeron esa vez que dijeron Bueno, ya escuchen bien, ya. Porque dijeron que ellos y sus descendientes pagarían el precio de la sangre y Dios dejó de protegerlas. No se confundan. Dios no los mató. Dios no los mató. No fue Dios quien los mató, sino que al no protegerlos, las fuerzas del mal destruyeron a ese pueblo. Así, más de 6 millones de judíos en el mundo fueron asesinados sin motivo. Desde una perspectiva histórica, esto ocurrió porque Dios se apartó de ese pueblo. Aunque es muy triste y hay algo interesante. El pueblo de Israel era el pueblo escogido en pacto con Dios, ¿verdad? Amén. Por eso, por ser el pueblo elegido, tenía un gran orgullo de ello. Por eso, Dios les dio una señal de que era su pueblo. El rito de la circuncisión. ¿Sí? Así, solo este pueblo practicaba la circuncisión. La circuncisión consiste en cortar el prepucio de órgano masculino. Sí. Por eso, a los 8 días de nacido, cortaban el prepucio de los niños, porque Dios lo ordenó y era parte de la ley. Por eso, se sentían muy orgullosos de haber sido circuncidados, ¿sí? Pero durante el Holocausto, esta señal cambió completamente de significado. Cuando los nazis sospechaban que alguien era judío, esa persona no negaba para sobrevivir. Entonces los nazis les ordenaban quitarse los pantalones y al ver la circuncisión capturaban a esa persona y a su familia y los mataban, porque los judíos solían casarse entre ellos. Así, la circuncisión se convirtió en una señal para ser asesinados. Antes era una señal de ser el pueblo elegido por Dios,
pero después se convirtió en una señal para el exterminio. Y así recibieron el juicio. ¿Hasta aquí entiendes? Amén. Sí. Amén. Amén. Ya. Entonces, ¿por qué ellos no pudieron cumplir las promesas del Antiguo Testamento? Porque no lo creyeron las profecías. No lo conocía. No conocían. También porque malinterpretaron. No creyeron. Porque no malinterpretaban. No pudieron Ajá. discernir No discernían el tiempo. No pudieron Dar por sí mismos. pudieron discernir en el tiempo. A ver, sí. ¿Por qué no lo conocían? Y al no conocerlo, que surgen malentendidos. Por eso, que no puede discernir el tiempo ni juzgar correctamente por sí mismo. Por eso, como los pastores de la iglesia de ese tiempo y las personas a su alrededor decían que Jesús era un hereje, creyeron esas palabras con demasiada facilidad. Cuando acabemos de ver Mateo 27, ¿no? 27. Nosotros hemos visto, nosotros como sacerdotes, los líderes de iglesia, líderes de fe, ellos pidieron matar a Jesús. Por eso otras personas, como congregados, pueblos también, gritan matar a Jesús. Fácilmente ellos creen palabra de su pastor. Jesús vino como Salvador según la profecía, pero ellos pensaban, de Nazaret no puede salir nada bueno. Según Juan 46 también, de Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Ese qué significa? No puede salir algo bueno, no puede salir Nazaret, no puede salir Mesías en Nazaret. Jesús daba testimonio correctos y basados en la Escritura, pero quienes lo escuchaban juzgaban según sus tradiciones y lo perseguían llamándolo hereje. Como no entendían lo que decía y era diferente a su manera de pensar, y lo rechazaban y lo trataban como hereje. Al escuchar esto, en lugar de pensar, qué extraño hicieron, podríamos preguntarnos, ¿a quién le podía pasar algo así? Podría ser la nuestra. ¿Saben cómo escuchamos la Biblia? Muchas veces queremos oír solo lo que nos agrada. Y si algo es diferente a lo que ya conocemos, no cuesta escucharlo. Quieren oír solo lo que les gusta y hacer solo lo que desean. Si escuchan algo diferente a lo que aprendieron, no reflexionan, sino que lo juzgamos muy rápidamente. Esa actitud fue la misma de los judíos que no aceptaron al como Salvador. Al no conocer, surgen como malentendidos y no podemos discernir ni juzgar correctamente. La raíz de todo problema está no conocer. ¿Qué no conocía? En Hechos 13, 26 al 27, dice que no conocía las palabras de la profecía. ¿Qué es un profeta? Es alguien que conoce primero la voluntad de Dios y la anuncia. Lo que Dios revelaba a los profetas eran cosas que sucedieran en el futuro. Porque cuando se cumpliera, serían enviadas de que Dios lo hizo. Eso es la profecía. Los profetas que vieron y oyeron la voluntad de Dios, la escribieron. Y esos son los como libros proféticos, como contiene lo que Dios hará en el futuro, y los llamamos libros como proféticos. Sí. El pueblo de Israel conocían estos libros casi de memoria, pero aún así, ¿qué decían? Que no lo comprendían. Podían leerlo y memorizarlos, pero no comprendían su significado. Por no entenderlos, no pudieron reconocer a Jesús que vino según la Escritura. Jesús vino tal como estaba profetizado en la Biblia, pero como no lo sabían, no pudieron reconocer. Por ejemplo, como dijimos, los judíos eran una colonia de Roma. Ellos querían liberarse de Roma,
esperaban que Salvador los hiciera independientes de Roma. Pero, ¿de quién era ese deseo? ¿De Dios? ¿De Israel? Sí, de Dios. Era su propio deseo. Era su propio deseo. Dios no envió a Jesús para liberarlos de Roma, sino para salvarlos del pecado. Es decir, la imagen del Mesías que ellos esperaban era diferente del Mesías real. Jesús debía venir según la Escritura, pero como no la entendían, pensaron que vendría según sus propias ideas. Si lo aplicamos a nosotros, estas las ideas que ustedes tienen, yo también, ideas tienen sobre la iglesia, sobre la fe, sobre los pastores y sobre los creyentes, ¿no? Y cuando algo es diferente a esas ideas y pensamos que está mal, no pensamos que nuestras propias ideas podían estar equivocadas. Y que somos ignorantes. Si solo como algo como difiere, lo consideramos incorrecto. Esa era la actitud de los judíos de aquel tiempo. Desde sus apariencias hasta sus acciones, todo estaba profetizado en la Escritura. Pero como no lo reconocieron, tomaron una decisión equivocada. Por eso, Oseas, tenemos que revisar bien, tenemos que escuchar bien para no como cometer el mismo error como israelitas. Ya, ¿hasta aquí entiendes? Amén. ¿Sí? Amén. Bueno. Amén. Ya, muy rápido. Hoy primera parte hasta aquí. Vamos a descansar 5 minutos y después de 5 minutos vamos a ver sobre Nuevo Testamento. Amén. 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 Nos vemos pronto. Amén. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Isaías, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, fin del Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda los Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, las 3 epístolas de Juan, Judas, Apocalipsis, fin del Nuevo Testamento, 66 son los libros que yo puedo aprenderlos, 66 son los libros que yo puedo, sí, aprenderlos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Isaías, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, fin del Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda los Tesalonicenses,
Primera y segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago,